tardes, bienvenidos al Museo Evangélico de la Universidad Católica. Y hoy tenemos una tarde muy particular. Se han presentado muchos libros en el museo de diferentes temáticas, pero es la primera vez que tenemos un libro sobre tasación de bienes inmobiliarios, la arquitectura y su tasación. Así que qué mejor que poder charlar con su autor, un amigo. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos muchas veces, pero en la tasación de bienes artísticos, no en los bienes inmobiliarios. Dado que el caballero es arquitecto, hay una relación directa en eso, ¿no? Sí. Así que contanos un poco qué te motivó a presentarnos un libro de un tema novedoso y tan interesante. Bueno, primero quiero agradecerte, Walter. Walter es un amigo de... ¿me escucha, no? Sí. Un amigo de hace mucho tiempo y es muy generoso. Cuando salió el libro, me lo crucé y me dijo, che, ¿cuándo lo presentamos en el museo? Cosa que para mí fue una satisfacción. No me dio chance, lo vamos a presentar acá y para mí es una alegría y quiero agradecer públicamente a él. Bueno, el libro tiene su origen yo soy docente en la carrera de Manutención y Correo Público. Cuando di clases en Loma de Zamora, en un momento tuve que hacer un reemplazo y di la materia de tasación de bienes inmuebles. Yo, como dijo Walter, mi trabajo es tasación de bienes artísticos. Pero cuando me tocó en Loma de Zamora dar clase, estudié y vi que en las metodologías, las distintas metodologías que utilizan en el mercado inmobiliario, en ninguna se tenía en cuenta el parámetro de diseño. O sea, no se distinguía entre un inmueble de 100 metros cuadrados, para decir algo, bien diseñado, que uno de 100 metros cuadrados que no estaba bien diseñado. Entonces ahí empezó ese bichito que se llama idea, y empezó a evolucionar y después se transformó en una clase que yo daba, buscando la manera de tratar de entender cómo se podía tasar el diseño. Básicamente porque el diseño se toma muchas veces como una cuestión solo estética y por lo tanto subjetiva, me gusta, no me gusta. Y en la Facultad de Arquitectura nos enseñan que el diseño básicamente es una actividad que resuelve problemas, que resuelve cuestiones técnicas, que resuelve cuestiones funcionales. Y por eso empecé a pensar la forma en que se podía tasar el diseño o por lo menos encontrar elementos objetivos, contrarios a los subjetivos que hablé antes, para poder tasar el diseño. Y ahí aparecieron algunos elementos que dieron forma a este libro. Bueno, recién hablaste del diseño y cómo resuelve cuestiones. Sí. ¿No? Vos escribiste un libro, así que lo diseñaste. Sí. ¿A quiénes te parece que está dirigido? ¿A quiénes les va a resolver cuestiones? ¿A los arquitectos? ¿A la gente de las inmobiliarias? ¿A muchos más que están en el medio? Contanos un poco esa idea. Está bien, muy bien, gracias por la pregunta. La idea es básicamente que está dirigida a cualquier tasador de bienes inmuebles. El asunto es que en la medida que fui haciendo el libro, esto es lo lindo, ¿no? Como uno va evolucionando y madurando la idea del libro. Primero lo pensé simplemente para ayudar en la tasación de bienes inmuebles. Pero después, en la medida que avancé, me di cuenta que podía servir para los tasadores como posibles argumentos de venta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un cliente potencial no tiene la obligación de conocer cómo es la buena orientación de un ambiente, no tiene por qué saber que la ventilación natural nos ahorra energía, el menor mantenimiento de un inmueble puede generar mejores recursos, que el espacio interior es confort y de alguna forma el confort también vale. Entonces, de alguna forma empecé a pensar en que podía servir también como asesoramiento. Es decir, vamos a empezar para que quede claro, porque si no me estoy perdiendo en la respuesta. Primero, la idea de tasar. Segunda cuestión, asesorar para
de alguna forma a futuro. Por ejemplo, hay algunos elementos del libro que permitirían decirle a una persona: mira, esta casa que querés comprar vos se puede mejorar con tal cosa. La tercera cosa que me parece de interés también es justamente esto que decía recién, los argumentos de venta. En la medida que un agente inmobiliario, un tasador, sabe de cuestiones técnicas relacionadas al diseño, puede asesorar hacia el futuro, ¿sí? Y la cuarta cosa que me parece de interés particular es que cuando se hace un desarrollo inmobiliario, los agentes inmobiliarios tendrían que empezar a trabajar en una cuestión interdisciplinaria, es decir, aportar lo suyo. ¿Por qué? Básicamente porque el agente inmobiliario está en contacto con el público, potencial comprador, y está en contacto con un posible diseñador de un desarrollo. Entonces puede aportar lo suyo. Entonces, desde lo primero que yo pensé, que era simplemente para poder tasar el diseño, me aparecieron estas cuatro cosas que me parecen de interés particular. No es que esté vendiendo el libro, pero me parece de cuestión importante. El que vende el libro soy yo, entonces. Es un libro muy interesante porque muestra cómo tasar, da parámetros. Sí. Entonces, los expertos que están abocados a estos temas les va a ser útil porque les va a dar elementos académicos también, porque como él es profesor titular de materias relacionadas a esto, ¿quién más que nos pueda generar un tratado para poder comprender cómo es una organización? Tema que no había. Bueno, ¿sabes qué me da para decirte esto? El agente inmobiliario tiene que conocer el objeto que está vendiendo, es su materia prima. Sí. Y en muchos casos el diseño es básico en ese sentido. Es decir, cómo es un buen diseño o cómo es un mal diseño. Y yo trato en el libro de encontrar esos elementos objetivos que pueden decir que este diseño es mejor que aquel. Y me da la sensación que aporta en ese sentido, aporta para que un agente inmobiliario empiece a adquirir estos conocimientos que, en mi opinión, tienen que estar ahí, ¿no? Y transmitírselo a un posible comprador o a alguien que quiere alquilar un inmueble. Es muy importante porque vos en el libro también haces, en la primera parte, un análisis de lo histórico, ¿no? De cómo la historia del diseño nos puede ayudar a comprender esto. Y nombrás algunos momentos de la historia del diseño muy importantes, como la Bauhaus o el diseño alemán de mitad del siglo, que no todo el mundo conoce. Sería bueno que hagas una introducción a esto. Tengo 3 o 4 alumnos actuales que los tengo podridos con la Bauhaus. Y enseguida se rieron. Más de 4. Más, sí. Pero bueno, la Bauhaus fue una escuela alemana que simplemente duró desde el año 19 hasta el año 33, cuando el nacionalsocialismo la cierra. En 14 años produjo un diseño que es como lo entendemos hoy. El diseño hasta ese momento no era lo que es hoy el diseño. En esos 14 años produjo una serie de elementos cuya influencia llegan hasta el día de hoy. En los años 30, cuando se cierra la Bauhaus, muchos de sus alumnos, muchos de sus profesores se van a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos, donde había un fuerte incremento en el desarrollo económico a partir del famoso New Deal del presidente Roosevelt. Entonces se crea una influencia internacional. Muchos se van a Palestina también, porque todavía el Estado de Israel no existe, y se da una paradoja que me encanta contarla. En ese momento se proyecta la ciudad de Tel Aviv, donde hay 4.000 edificios estilo Bauhaus. Se la llama la ciudad blanca por eso, y hoy es explotada turísticamente porque muchos arquitectos, por ejemplo, vamos a visitarla para reconocer. Ahí me perdí con la pregunta, pero no importa, sigo. Era la Bauhaus y el alemán del 50. Bueno, la influencia también llegó a los años 50 con el diseño alemán. Se llama justamente, esto es un nombre propio, el buen diseño, que toma los años 50 en Alemania. Y ahí, en el libro, me enamoré de un
de un diseñador industrial que se llama Rams, de apellido Dieter Rams, que en los años 50 era el jefe de diseño de la empresa de electrodomésticos Braun, que revolucionó al mercado de los electrodomésticos por su sencillez, su pureza. Y él escribe 10 principios del buen diseño. Otra vez, buen diseño expresado como un nombre propio. Y yo me los robé, y del diseño industrial, que los hizo él, por su objetivo, los pasé esos 10 principios del buen diseño, los traté de poner en el buen diseño arquitectónico. Y la verdad que fue una satisfacción, porque me di cuenta que, del mismo modo que Rams había sintetizado lo que para él era el buen diseño industrial, yo quedé conforme, lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuando uno escribe, hay veces que repasa y dice, no, esto está mal, esto está bien, pero me quedé conforme con los 10 principios que esbocé para el diseño, el buen diseño arquitectónico. Por eso, en los 50 se crea una nueva Bauhaus, donde Tomás Maldonado, el famoso artista argentino, fue director muchos años, muy importante. Y bueno, también se da el Bel Design italiano, disculpen la pronunciación, que también es de esos años, y también lo nombro en el libro porque quería transmitir esto de los conceptos de buen diseño, que fueron una influencia muy fuerte para hacer el libro. Bueno, ese buen diseño también se traspasa a lo urbano, ¿no? Al concepto de ciudad, y ese concepto de ciudad va evolucionando y va sumando el tema del turismo, el tema de cómo los edificios van a ser icónicos, y vamos a tener otro tipo de diseño arquitectónico que algunas ciudades han tomado y son ejemplo. Así que creo que eso también lo tratas en el libro. Sí. Los chicos miran para abajo. Sí, yo le doy mucho énfasis en mis clases y en el libro a lo que es un concepto que se estudia mucho en economía, se llama efecto Bilbao. Bilbao es una ciudad vasca, por supuesto, que en los años 80-90 pierde el protagonismo industrial cuando España entra en el mercado común y tiene que cambiar su perfil de ciudad. Y lo que hacen los bilbaínos es crear una ciudad de servicio, una ciudad enfocada al turismo. Entonces contratan a famosos arquitectos para hacer edificios icónicos que tienen que ver más con lo escultural que con la arquitectura. El más icónico de todos es sin duda el Museo Guggenheim, de la Fundación Guggenheim, que es un edificio que tiene una crítica muy importante. La crítica es que la gente va a ver el edificio y no va a ver lo que hay adentro. Lo peor que le puede pasar a un museo. Pero no importa, es un edificio icónico que atrae muchos turistas. También allí trabajó nuestro César Peri haciendo una famosa torre. Trabajó también Norman Foster haciendo la parte civil del subterráneo. Y trabajó Santiago Calatrava, arquitecto, ingeniero y escultor. Esas tres cosas las pone en ejecución en sus obras. Para algo cercano que tenemos es el puente. Claro, es que en Puerto Madero, justamente a eso iba, trabajaron estos tres últimos. Trabajó Norman Foster, trabajó Calatrava y trabajó César Peri. Así que esos edificios lo que han hecho en Bilbao es transformar urbanísticamente a la zona. Entonces hay un revival de lo que es la cuestión urbanística en Bilbao. Por eso el concepto de efecto Bilbao tiene mucho sentido. Había en YouTube, no creo que esté todavía, un video donde le preguntan a Frank Gehry, el diseñador del Museo Guggenheim, acerca del efecto Bilbao. Y él muy enojado, pero muy enojado, un tipo grande, ¿no? Chudo, dijo: estoy cansado que las ciudades me pidan efectos Bilbao. Yo soy arquitecto, yo diseño casas, yo diseño edificios.
y me llaman de todos lados para hacer Efecto Bilbao. El Efecto Bilbao fue en Bilbao y edificio que se repite. Pero tenemos Efecto Bilbao, por ejemplo, en Buenos Aires, con lo que es el shopping Abasto, que a partir de la refuncionalización de un edificio ha cambiado todo el perfil de la ciudad. Hoy esa zona, que antes era bastante degradada urbanísticamente, hoy es un destino muy interesante turístico y comercial. Bueno, es importantísimo. No, pero pensando en eso, ¿no? Recordaba, que hace un descanso, hace unos años estuvo aquí Tony Buspicar. Ah, sí. Cuando, sentado acá, charlando, hicimos una charla sobre la ciudad de La Plata, ¿no? Y dio un montón de conceptos importantísimos. Y cuando se refirió a Puerto Madero, también decía que él estaba muy contento porque era la tercera vez que venía a Argentina. Y la primera vez cuando le mostraron el Puerto Madero, bueno, es muy lindo el proyecto, pero vamos a ver si madura, si no se da un efecto, ¿no?, que se inaugura, tiene mucho brillo, pero después decae y tiene que empezar de nuevo. Entonces comentaba eso, cómo se había persistido en el tiempo lo que significaba que se había afianzado, y después el hecho de los arquitectos que vos nombraste, que trabajaron allí, generó muy... Bueno, crecieron mucho. A él hacía la comparación entre Barcelona, su ciudad de origen, donde trabajó, y Buenos Aires, porque las dos, extrañamente, nacieron de espalda a Buenos Aires del río y Barcelona de espalda al mar, cosa que no es frecuente. Normalmente las ciudades se desarrollan mirando el río, mirando el mar, ¿no? Eso no lo puse. Bueno, pero pensando en el libro, ¿no? Vos ahí mismo decís que la segunda parte es la parte más sustancial, más importante. ¿Por qué? Sí, gracias por la pregunta. Sí, en la primera parte es como un marco teórico, ¿no? Donde expongo todo esto de la historia, un poco hacer reconocimientos generales. Por ejemplo, hablo de valor intangible, que hoy es un concepto muy utilizado en tasación. El valor intangible es aquel valor inmaterial que tienen los objetos, que también tienen en los edificios. Por ejemplo, un edificio de autor, un edificio como dicho por César Pelli, tiene un valor agregado que lo podemos de alguna forma decir que se lo atribuimos al valor intangible. Pero la segunda parte es mucho más concreta porque enumero estos parámetros que yo nombré antes, que son directamente para evaluar el diseño. Entonces, me meto, por ejemplo, con la importancia del mantenimiento, o mejor dicho, la importancia del menor mantenimiento, que eso tiene que ser de alguna forma volcado en el diseño. Cuando hacemos un diseño, aprovechar bien el metraje cuadrado. Cuando hay demasiadas circulaciones no lo estamos aprovechando. La importancia del estilo, y ahí nos metemos en una cuestión patrimonial también. O sea, todos los elementos que yo incluso hablo de color, que si querés hablamos algo, todos elementos que yo trato de mostrar que son objetivos en cuanto a la posibilidad de evaluar el diseño. Por eso digo que esta enumeración es mucho más concreta que la primera parte, porque son los elementos que podría usar concretamente un tasador inmobiliario para llevar adelante una tasación de un inmueble. Recién hablaste del color, ¿no? Sabes que yo pinto, así que como artista me interesa el color, y pensar que eso le da un plus valor a la vivienda me parece algo muy interesante. Bueno, Walter es acuarelista, muy bueno. Bueno, te voy a contar lo que me pasó en una vivienda. Compré una casa vieja. La casa vieja tenía sus desventajas, pero tenía la fortaleza de sus años. La casa era del 17. El baño había sido, el baño principal, había sido intervenido con un pseudo albañil que había empezado a poner los azulejos de cada lado. Entonces cuando llegó al medio no le coincidía. Yo lo vi eso el primer día y dije, si me quedo sin dinero, voy a tener que aguantarme eso todo por mucho tiempo. Agarré una masa y empecé a pegarle a la pared. Rompí todo. Y entonces conseguí que me hicieran un trabajo de cerecita para que la pared respirara y pueda ser pintada, y pinté un mural. Y después significó un mural que tenía toda la parte de unos
cercana al agua, un mural cerámico también horneado. Lo que implicó que cuando vendí la casa tenía un full valor, por el color, por el trabajo del arte. Así bueno, que te doy bien lo que doy. ¿Me regalás esto? Sí, por bueno, supuesto. Voy a Después te doy poner fotos. ¿Eh? Y tengo fotos. Bueno, lo voy a usar en las clases. El color lo tomo de siguiente forma. Primero, que tenemos que saber que hay disciplinas específicas que estudian al color y digamos, cómo lo representa cada uno. Teorías como la teoría del color existe, la psicología del color, que de alguna forma están hablando de cómo se recepta cada uno el color. Y además trato de explicar que el color no es solo estética, del mismo modo que la pintura no es solo estética. La pintura, para explicarlo, básicamente tiene una función de cuidado y de protección. Yo dejo de pintar mi casa, a pocos años puedo tener problemas de filtraciones y de otras patologías. El color es lo mismo, el color no es solo estética. El color nos puede servir para dividir ambientes, para marcar una circulación, nos puede servir para la función que se dé en ese ambiente. Por eso existe la psicología del color que estudia eso, por algo existen colores fríos, colores cálidos. Yo no me desenvuelvo igual en un ambiente que está pintado de color celeste que de color amarillo o de color rojo. Esto asunto del color me encanta mostrarlo a nivel ciudad. Recién nombraba Tel Aviv como el seudónimo de Ciudad Blanca. Las ciudades del sur de España también se llaman los pueblos blancos, justamente porque los pintan de blanco para reflectar el sol. ¿Por qué? Porque si no tendríamos mucho calor interior. De modo tal que el color lo puedo usar funcionalmente y por eso le doy este cariz en el libro, ¿no? La importancia del color desde el punto de vista funcional. Y esa funcionalidad de la ciudad también tiene que ver con su crecimiento y su crecimiento histórico. Sí. Y ese crecimiento histórico también va haciendo que los edificios por el paso de los años tomen valor patrimonial. Y esa patrimonialidad de la ciudad va a hacer también que eleven los valores y que los tasadores deban conocer un poco sobre historia, como bien vos marcás en la primera parte, el hecho de saber los movimientos históricos va a ser un plus, sí. Pero algunas ciudades no van a tener un crecimiento en relación a determinados estilos. Por ejemplo, La Plata va a tener una parte, no sé, de Art Nouveau y después del racionalismo, sí. Que ha sido sí. Lo que más se desarrolló. Así que ese patrimonio, realmente, la vivienda histórica, porque nosotros estamos en una red, que hay algunos miembros acá, de casas históricas, y hay muchos miembros que se preguntan sobre si esa patrimonialidad realmente es un valor. Bueno, espero que me ordenen la respuesta. La idea básicamente te la voy a dividir en dos partes. Sí. La primera parte que yo hago alusión en el libro es de un estudio sociológico que hizo una chica que se llama Alicia Arizaga, que evaluó en los años 90 las viviendas que podía considerar premium. Enumeró los barrios cerrados, enumeró las torres con amenities son condiciones, elementos como gimnasio, solar, etc. Y lo tercero que nombró, que fue lo que me interesó y me interesa responderle a Walter, fue la idea de que hay muchas casas que se reciclan porque la gente se siente identificada con ellos. Es como que esa casa, que es particular, es distinta, es patrimoniable, tiene un valor agregado para sus dueños y para mucha gente. La segunda parte que quiero decir también es que tenemos ejemplos incluso de ciudades. En Miami Beach, la zona del distrito Art Deco, que en los años 70 estaba a punto de ser demolido porque los terrenos valían mucho y estaban estos edificios que eran de los años 20 al 40, necesitaban construir y volver a construir por una cuestión del valor de los terrenos.
Entonces les molestaban estos edificios Art Deco que eran de 4 o 5 pisos y querían reemplazarlo. Por suerte alguien se avivó y dijo, no muchachos, veremos que todo este distrito es homogéneo, es Art Deco y va a tener un valor agregado. De modo tal que ese barrio Art Deco, ese distrito Art Deco, hoy se ha transformado en el distrito, uno de los distritos donde todas las empresas importantes quieren estar. Por eso digo la importancia del estilo en relación a la tasación. En algunas ciudades donde se explota mucho el turismo, el concepto sería, como por ejemplo Venecia, Brujas, tenemos el concepto de que las fachadas de los edificios son parte de la ciudad, somos dueños todos. El interior es otra cosa, pero lo importante es que las fachadas son parte de la ciudad. Y con esa idea, por supuesto interesada, porque tiene que ver con la explotación turística, otra vez hablando de turismo, ¿no? Porque hoy es una de las industrias que más se desarrolla y tenemos que tener muy en cuenta. Por eso quería responder a Walter en dos partes. Por un lado, la cuestión esta de lo patrimoniable en ciudades y por otro lado, el valor agregado que puede tener para cada individuo su casa y por una cuestión de identificación con ella. Es como cuando alguien tunea los autos, ¿no? Que hoy dice, ¿para qué tanto? Bueno, hay una identificación, es mi auto único, eso es único, es mío. En el caso de las viviendas patrimoniales hay un poco de eso. Pero no es complicado también porque a veces los autos esos que son tuneados no tienen un mayor valor por eso. Al contrario, se le resta valor porque fue hecho por el criterio del dueño, que por ahí no es el criterio del próximo comprador. Sí, pero también pasa en las viviendas, ¿no? Cuando uno recicla, está exponiéndose a algunas cuestiones, pero lo importante es la identificación, ¿no? de la vivienda con uno mismo. Esa casa es única y es mía. Tiene que ver con la psicología seguramente, ¿no? Sí. Bueno, y pensando también con esto de esta época que estamos viviendo, ¿no? Y la Agenda 2030, la sostenibilidad y cómo hemos tenido que modificar muchas costumbres, ¿no? Y también han aparecido elementos muy importantes que vos nombras acá, como la domótica, sí. Como algunas casas toman la tecnología tan particularmente. Creo que eso también es algo para analizar. Hay un capítulo dedicado a la domótica. Domótica significa automatización de las viviendas, que es distinto a casas inteligentes. La domótica se encarga de aquellos elementos que cuando hay un estímulo exterior a la vivienda o a un inmueble en general, hay una respuesta de la casa, ¿no? El sonido de la alarma, una alarma cuando hay fuego, cuando hay humo, cuando hay un intruso, la casa reacciona. Por eso domótica, domo vivienda, indica de automatización. Como dije, es distinto a lo que es una vivienda inteligente. Hoy tenemos muchos elementos que ya están incorporados a la domótica y por eso también son más accesibles, ¿no? Muchos elementos como las que nombré, alarmas, muchos elementos que hoy son parte de la domótica y que evidentemente cuando están incorporados a un inmueble, evidentemente tiene que ser un valor agregado. Pero también le digo, ya que estoy, un capítulo de la sustentabilidad, entendiendo que la sustentabilidad no es solo ahorro energético. La sustentabilidad, cuando hablamos de arquitectura sustentable, estamos hablando de mayor confort interno. El confort va a estar dado por el silencio, por una mejor calidad del aire interior, por aislación térmica. La sustentabilidad está dada también por muchos elementos, como por ejemplo la gestión del agua, la gestión del CO2, la gestión de los residuos, y me parece muy importante. El trabajo del libro se basó en gran parte en los avisos del mercado inmobiliario y haciendo un estudio del mercado, que no era otra cosa que leer los avisos
y tratar de entenderlos y tratar de procesarlos, empecé a ver que ya en los años 2000 se hablaba de arquitectura sustentable. Hay un arquitecto de Souto, un portugués, que es Premio Pritzker. Premio Pritzker es el premio Nobel que se da a los arquitectos, que dice que la arquitectura, para ser buena, tiene que ser sustentable. No ser sustentable es como que no tenga una estructura que lo soporte. Norman Foster dice algo en ese sentido también, ¿no? La importancia de la sustentabilidad en la arquitectura. Y te he pedido de hablar de sustentabilidad justamente porque no es una cosa del futuro, es más bien algo presente y es algo del pasado, porque encontramos condiciones sustentables en muchos edificios de arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional es aquella que prescinde de profesionales, la arquitectura tradicional es aquella que se va gestionando de generación en generación, que pasa como una herencia de una generación a la otra. Estoy hablando de nuestra querida Casa Chorizo, del iglú, de la tecnología del adobe, el adobe que se usa mucho en el norte nuestro, hoy se está desarrollando en países centrales como Austria, donde, por supuesto, con avances técnicos, se la está viendo por sus condiciones sustentables, tales como la aislación térmica, bueno, una serie de cosas interesantes. Pero no quería dejar de pasar, cuando me dijiste domótica, digo, tengo que hablar también de la arquitectura sustentable porque me interesa particularmente el tema. Es importantísimo en esta época que estamos todos entrando a reconocer lo que es la sustentabilidad, lo que es el cambio climático y cómo nos influencia en nuestra vida y los cambios necesarios, ¿no? Bueno, es como un compromiso ético también, ¿no? Valorar la sustentabilidad para los arquitectos y también valorar y transmitir esto al tasador inmobiliario, ¿no? La cuestión de valorar la sustentabilidad en función del cambio climático, que no es una cosa que va a venir, sino lo estamos sufriendo, los platenses lo vivimos en la lamentable inundación y lo vemos todos los días. De modo tal que trabajar desde el punto de vista de los diseñadores y tasar desde el punto de vista de los tasadores inmobiliarios es una cuestión no solo profesional, sino también ética. Y yo lo digo en el grado, donde puedo lo meto. Indudablemente el libro es para formar. Estás dando elementos que quiero leer e internaliza para poder después hacer una tasación, pero además utilizarlo para muchos elementos, momentos de la vida en relación al negocio inmobiliario, a la creación de nuevos espacios, al entender la ciudad. No sé, la ciudad de La Plata se habló en algún momento de que fuera patrimonio de la humanidad, y del último tiempo se habló de cómo no era solamente la ciudad, sino la ciudad y su entorno, ¿no? Cómo el entorno, en el diseño arquitectónico, varía también tanto, y vos eso lo tratas en el libro. Nuestra ciudad tiene mucho de diseño, ¿no? De cómo se pensaba, no sé, de Corbusier, cuando armó la famosa casa Patrimonio de la Humanidad, pidió las fotos de las casas laterales y los planos de las casas laterales. Y si la vemos, está todo encadenado, vemos un diseño pensado. Y creo que eso vos hablas en el libro. Sí, lo más importante es lo que está enfrente, que es sí. El pulmón, o era el pulmón verde de la ciudad. Sí. ¿Qué iba a decir? Me perdí. El entorno, El entorno, sí, no, está bien. Porque yo hablo en el libro de la importancia de la vegetación. La vegetación en función también de tener un mejor clima interno, ¿no? Y la vegetación como posibilidad de solucionar determinados problemas que tenemos. Por ejemplo, una ventana orientada al norte o orientada al este o al oeste, que a la tarde o a la mañana tenemos los rayos solares. Bueno, eso como un elemento de diseño. Y digo, vamos a tomar en el libro desde el diminuto balcón, que muchas veces no se puede usar para nada, hasta los barrios cerrados donde tenemos mucho verde. Digo diminuto balcón, yo tenía un compañero de cátedra, un señor grande, mucho más grande que yo, que se enojaba mucho
cuando decía que veía los balconcitos en las ciudades que son estrechos y no dan lugar para nada, y terminan siendo depósitos de bicicletas y ese tipo de cosas, que no tienen posibilidad de ser diseñados. O sea, cómo puede ser el entorno que ya desde un balcón puede ser una función positiva para la vivienda. Y eso también se puede incluir en la tasación. Recién hablábamos con Eduardo, de esto de escribir y cómo uno va cambiando las cosas, ¿no? Y evolucionando. Y muchas de estas cosas fueron apareciendo a lo largo del libro, ¿no? de la escritura del libro. Empezar a mirar los balconcitos, empezar a mirar el espacio exterior de las viviendas, que incluso cuando uno tasa un terreno tiene en cuenta eso, ¿no? En mi casa, que tenemos un terreno largo, tenemos muchos árboles prestados. Entonces, por suerte no nos ocupa el lugar a nosotros, pero sí ocupa el lugar de los vecinos y espero que nunca nos saque. Tienen buena sombra y tienen buena vegetación, claro, y distintos verdes. Exacto, porque el árbol no es solo sombra, es perfume, el árbol es, puede contener vientos, un árbol bien diseñado puede darnos muchas cosas. Yo hablo acá justamente de eso, ¿no? Del buen diseño en distintos aspectos. Me gasté medio capítulo hablando del buen diseño de la ventana. La ventana tiene tantas funciones distintas que uno puede hacerla muy mal o muy bien, y es para ser evaluada, porque hay ventanas, por ejemplo, que tienen un solo vidrio, que son distintas de aquellas que tienen 2 o 3 vidrios, el famoso DBH o doble vidrio hermético. De modo tal que existen para una ventana posibilidades distintas de ser evaluadas. Yo estoy viendo mis alumnos. Eso es interesante porque hay muchos elementos que van apareciendo en el libro que vemos que vos vas encontrando la necesidad de comentarlos porque vas creciendo con el libro en los análisis, ¿no? Y vas profundizándolos. Entonces, eso también le va a ser útil después, no solamente al que tase para vender, sino también al que construye, porque va a pensar que esa vivienda que está construyendo en algún momento va a ser vendida y va a necesitar comprender las necesidades del otro. Muy bien. Sí, espero que sea así. Espero que sea así. Hay un capítulo dedicado a la flexibilidad, entendida como la adaptabilidad de los ambientes al paso del tiempo. Pero también hay que pensar que las familias crecen y se transforman. Y en un momento vivís solo, después con tu pareja, después un hijo, otro hijo, después tu suegra. Y hay que pensar que es importante una posible flexibilidad. Y el concepto de flexibilidad me encanta a mí, se está usando mucho. Hoy, por ejemplo, se ve en esas casas que se diseñan sobre contenedores. Vos podés comprarte un contenedor que mide mínimo 3x6. Cuando podés, le agregás otro módulo y otro, y hay casas que tienen hasta 8 o 9 módulos de contenedores. Y el contenedor es una cosa que es flexible, justamente por eso, porque puedo pensar, y esto es un valor agregado de cualquier diseño, que pensar en el crecimiento. Hay un arquitecto chileno que desarrolló un concepto de media casa buena para los desarrollos de barrios populares. ¿Qué es esto? El tipo lo que propone es darle al nuevo usuario media casa desarrollada con el proyecto de casa entera. En la medida que esa persona, que obviamente tiene ingresos limitados porque son de carácter social, le da media casa. Cuando esta persona puede, va agregando, pero bajo un proyecto que le da el propio arquitecto. Con eso ha ganado otra vez el premio Pritzker, que es el Nobel de los arquitectos. Fíjense con qué idea, que parece chiquita, logra pensar la posibilidad del crecimiento diseñado. De modo tal que eso también es valor agregado.
con una casa está proyectada para poder ser ampliada. Porque hay casas que uno las ve y dice, esto no se puede ampliar, no se puede modificar, no es flexible. A mis estudiantes los tengo muy cansados con la casa chorizo, justamente porque la casa chorizo permite con muy poco evolucionar, cambiar, ampliarse internamente, porque tiene mucha altura, entonces podemos hacer un entrepiso, y eso es un valor agregado de la casa chorizo, simplemente porque permite que esa casa, por su flexibilidad, pueda ser ampliada con mucha facilidad. Es interesante. ¿Me diste cuerda? No, estamos bien, así. Mirá, las caras están interesadas, así que hay que aprovecharlo. No sé, así estaba pensando, digo, los estudiantes de la mañana, míos, que están normalmente casi dormidos, hoy están con otra carita. Estoy fascinado, chicos. Eso también habla bien de vos, que como docente, haces que los chicos a la mañana puedan internalizarlo. No, están todos dormidos. Y bueno, pensando en eso también, de tu forma llana de escribir, de tu forma tan amena y clara, creo que tiene mucho que ver con tu formación y quién sos. Y eso nos lo dice también a quien dedicaste al libro. Creo que es algo maravilloso, así que por favor contanos un poco eso, que es algo que vale la pena resaltar. Voy a tratar de explicarlo. Me encanta la dedicatoria, la leo mucho, porque está dedicada a mis abuelos maternos. En el año 28, mi abuelo viene a la Argentina, escapando de la guerra, y tardó 8 años en juntar el dinero para poder traer a su esposa, que había quedado en Polonia embarazada, y a su hijo de 2 años. Pasaron 8 años y ese embarazo fue mi mamá, que lo conoció su padre a los 8 años en el puerto de Buenos Aires. Una historia que a mí me queda dando vuelta y vuelta y me encanta contarla. Por eso realmente esa idea de irse y dejar atrás cosas realmente me llama mucho la atención y siempre admiré a mi querido abuelo. Y ayer en clase vimos una escultura de un escultor, Bruno Catalano. Lo miro porque el maestro Eduardo Migo es un excelente escultor platense. Bruno Catalano trata el tema de la inmigración y sus obras normalmente son figuras inmigrantes con una valija y siempre le falta parte del cuerpo porque el simbolismo es que deja atrás parte de su vida. Y yo me imagino que mi abuelo lo que habrá dejado ya, por eso la dedicatoria es para él. Bruno Catalano trabaja esta idea y fíjense qué casualidad, mi abuelo se va en el año 28, estamos en el año 24, pasaron 100 años y seguimos con estos problemas donde por guerras, por cuestiones de dictadores, por cuestiones económicas, la gente se sigue teniendo que ir de sus países. Por eso es tan fuerte, y yo cuando escribí esa dedicatoria pensé tanto en mi abuelo y lamentablemente en los últimos 100 años está pasando lo mismo. En cuanto a la forma llana de escribir, yo soy docente y la escritura te da esta posibilidad de leer, releer, volver a leer y volver a corregir, que es fascinante. Y hasta que no estás contento y no decís, esto se puede entender así, no terminás. Por eso me resultó una experiencia muy linda la de escribir el libro, lo tuve que leer y releer 1000 veces, pero bueno, el resultado me dejó contento a mí, que no es poco. Así que bueno. Sabemos que son muy autocríticos. Sí, la verdad que sí, demasiado. Así que esperamos que venga una segunda etapa del libro, una nueva, no una continuación de este libro, sino un nuevo libro. Y estaba pensando en lo que hablábamos recién de tus abuelos y todo el esfuerzo que hicieron para construir sus casas y construir sus familias. Y esas casas hoy las seguimos habitando, tienen su historia. Y esa historia merece muchas veces ser contada, como el homenaje que vos le haces al libro. Y bueno, y en esta red de casas que formamos parte, intentamos preservar la historia de la ciudad, ¿no?
Porque una ciudad que crece tiene que tener los pies firmes sobre algo cierto, ¿no? Y otro concepto que vos hablabas recién, el entorno, ¿no? Y pensar en la ciudad de La Plata que Dardo Rocha y Benoit imaginaron una ciudad, pero aquí te vas a ver si no te vas a dejar. Ah, sí. Pensar en una ciudad que debía crecer con sus diagonales, con la simetría que había sido planeada, ¿no? Y eso lamentablemente lo perdimos. Bueno, hoy dijiste vos algo importante de la ciudad que quiso ser patrimonio y no fue. Básicamente la ciudad de La Plata fue diseñada en el siglo XIX, se fundó en 1882. La ciudad de La Plata fue un hito dentro de la historia del urbanismo. El urbanismo tiene una historia de planteos utópicos, o sea, cosas que son irrealizables, siguen siéndolo, pero cada planteo utópico deja algo, deja una enseñanza. La ciudad de La Plata recoge toda esta evolución teórica de lo que era la ciudad jardín, etc., y la plasma en un plano perfecto, con diagonales, con arboledas, que tuvo un premio importantísimo internacional en el año 1889, cuando se hizo una exposición muy importante en París, la exposición donde, entre otras cosas, se realizó la Torre Eiffel, que es de ese año. La Torre Eiffel era para esa exposición, y 6 meses después iba a desarmarse, pero al final quedó como un símbolo de París. Pero quiero decir que en esa exposición tan importante fue premiada el plano de la ciudad de La Plata. Y hoy lamentablemente ha ido perdiendo esas ideas, por ejemplo, el pulmón verde, que significa el bosque, hacia donde mira la Casa Curchet, y por eso la Casa Curchet tiene ese techo ajardinado que mira al bosque. Por eso de ahí que hacen que entre la luz, pero el sol se ha regulado. Está pensado para eso. Pensado. Exactamente. La idea entonces es justamente tratar de recuperar. Hace unos años, yo soy de gimnasia, pero me gusta el fútbol, pero la verdad que el hecho de que las 2 canchas que tenían un permiso provisorio estén en el bosque es una invasión. Discúlpenme a los futboleros, pero es así. Lamentablemente nosotros vivimos muchos años en 2 y 54 y no creo haber podido llevar a mis hijos al bosque ningún domingo, porque los domingos lo ocupaban el fútbol, cosa que es de alguna forma contraria a la idea de pulmón verde que tenía la ciudad. El pulmón verde fue siendo invadido por la universidad, bueno, es una lástima que se haya perdido la esencia de esta ciudad, ¿no? Creo que en algún momento se puede llegar a volver de alguna forma, si algo políticamente incorrecto es decir, si los políticos cumplen con su palabra, porque tenían que volver a recuperarse un montón de espacio que está detrás de bomberos, que está detrás de la cancha de gimnasia. La ampliación de la cancha de estudiantes también fue un despropósito. Fíjense la cantidad de árboles que han muerto por la falta de luz. ¿Y cuánto hace falta en nuestra ciudad de replantar ese verde que los higienistas nos regalaron para que la ciudad pudiera vivir bien? Sufrimos una pandemia hace poquito y gracias a eso tuvimos aires buenos que limpiaban la ciudad. Exactamente. Entonces, todos esos valores hay que rescatarlos. Y vos en tu libro nos hablas del entorno, nos hablas de cómo el arquitecto o el hacedor de la obra tiene que tener tantas cosas en cuenta que después quien la vaya a comprar va a necesitar conocer para poder pagar el valor que se le pide. Y el que la planea tenga todo eso en cuenta. Así que el libro es para muchos lectores, escritores que van a entender también un poco más de la historia de la ciudad, arquitectos que están viendo también qué va a pasar con ese bien con el paso del tiempo, diseñadores, toda la gente de la inmobiliaria. No, hay que pensar en todo eso y agradecerte el empeño en publicar en una época que el libro papel es algo histórico, ¿no? Sí, pasa a ser histórico. Pero
Los que queremos el libro, vamos al libro papel. Y bueno, también están las versiones digitales, pero les recordamos a todos que en 48, ya les vamos a decir exactamente, 556, entre 6 y 7 pueden encontrar el libro. Como dirán los días de la salida del teatro, no, en 48, 5 y 6. Pero van a poder adquirirlo y comprender la visión que nos propone acá el amigo, el arquitecto, que ha trabajado tanto por nuestra cultura, por nuestra ciudad y sigue trabajando en ello. Bueno, gracias. Gracias. Les quiero agradecer a todos por venir, la mayoría amigos, muchos estudiantes, cosa que ya les dije a cada uno, me llena de orgullo y hasta mi familia. Así que a todos, gracias. Un aplauso. Apagamos la cámara. Y bueno, y ahora informar.